Bendiciones, Iglesia, Centro Cristiano, Casa de Bendición. Bienvenidos a este tiempo de ministración. Queremos dar gracias a los pastores, a Gabriela, a Gustavo Brayet, estos locos en la fe. Sobre todo hablo de Gustavo, que en esa locura Dios los usa para hacer cosas nuevas, novedosas, para el reino de los cielos. Y claro, encima hay una relación familiar, pero el dicho popular dice que la familia no se elige, pero si hubiéramos tenido la oportunidad, sin ninguna duda, los hubiéramos elegido. Bendicimos, saludamos este hermoso ministerio. Lo que nos convoca es hablar acerca de la necesidad de la gente. Claro, y cuando los pastores me hablaban de este tema, lo primero que vino a mi corazón es el relato donde Jesús ve a la multitud desamparada como ovejas que no tenían pastor. Te quiero contar que el día que yo me convertí y supe que Jesús nos comparaba como ovejas, ese día dije yo, ¿será posible como ovejas? Porque allí en la chacra, Río Negro, Chipoleti, de donde yo soy, una vez había mucha sequía en el campo y trajeron como unas 70, 80 ovejas y carnero a la chacra para que no se murieran de hambre. Y en ese periodo tuve la posibilidad de conocer a las ovejas. Y claro, cuando las conocí yo dije, ¿qué bicho más tonto que es? Claro, alguien me dirá, ¿cómo bicho más tonto? Porque no son como los chivos. Los chivos son vivos, pero la oveja es muy tonta, infantil, casi digo pavota. Y claro, en ese cuidado que tiene que tener, no podían tomar agua, todos los animales de la chacra, hay un canal de riego que pasa por el medio, podían ir a tomar agua de ahí. Mi papá un día me retó y me dijo, dale de tomar agua a esos bichos, eran las ovejas, porque ellas no toman agua mientras corre. Entonces había que sacarla del canal y ponérsela en un bebedero. Y yo decía, puede ser. Claro, al buscarla, al tenerlas que cuidar. Y yo dije, ¿cómo puede ser que el Señor nos haya comparado como ovejas que no tienen pastor? Nos hubiera comparado con los chivos. Algunos medios chivos son, pero en realidad el Señor nos estaba diciendo una gran verdad espiritual. Luego entendí de que sí, es así que el Señor ve a la multitud, porque es una verdad espiritual. Y este texto que yo te quiero llevar para ver la necesidad de la gente, lo encontramos allí en Mateo, el capítulo 9, verso 35, hasta el final del capítulo, hasta el verso 38 lo vamos a leer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Dice el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, la cosecha es grande, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Claro, si uno lo lee y está distraído, no se da cuenta que el relato continúa. Más allá que haya un cambio de capítulo y continuamos en el capítulo 10, vas a darte cuenta que hay una similitud, hay una coherencia en el versículo 38 con el versículo 1 del capítulo 10. Seguimos leyendo. Dice, entonces llamando, cuando dijo que había que enviar obreros a la mies, continúa y dice, entonces llamando a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera demonios, para sanar toda enfermedad y dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles ahí están relatados. Y en el versículo 5 continúa, y a estos 12 envió Jesús. Claro, lo primero que yo te quiero mencionar, que va a ser importante que vos y yo tengamos en cuenta, que Jesús, cuando ve la necesidad de la gente, rápidamente lo que hace es dar instrucciones precisas. Y eso es lo que vos y yo vamos a necesitar, tener en cuenta que frente a esta necesidad el Señor tiene un gran plan y es levantar una iglesia que pueda discipular y que pueda continuar lo que Él está haciendo. Yo no tengo dudas que el Señor está haciendo una obra maravillosa, como lo estaba haciendo en el capítulo 9. Él estaba sanando toda dolencia, toda enfermedad.
y él estaba enseñando, predicando el reino de los cielos. Pero cuando vio la multitud, no dijo, bueno, ya está, con lo que hago alcanza. Él se dio cuenta, y va a ser la visión que va a transmitirnos, es que él necesita una iglesia comprometida, obreros para una gran cosecha. Espero que vos puedas ser el que levanta la mano y diga, obrero para una gran cosecha, ese soy yo. Y aquí es cuando vemos que al llamarlos para suplir las necesidades, podemos nosotros ser esos obreros. Que vos lo puedas decir ahí, yo puedo ser ese obrero, yo voy a ser ese obrero que va a suplir la necesidad de la gente. Para que esto se logre, necesitamos recibir del Señor lo que Él tiene. Y van a ser 3 recepciones que vos y yo tenemos que tener. La primera que te quiero mencionar va a ser recibir autoridad espiritual. Dice que Jesús los envió y les dio autoridad. Fíjate, lo leíamos recién en el verso. Dice que llamando a sus 12 les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y claro, aquí es cuando yo te animo a que vos reflexiones conmigo. El Señor le está dando autoridad espiritual, porque cuando vos y yo tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, no tenemos que predicarlos desde aquí, un conocimiento intelectual, sino tenemos que predicarlos de aquí, desde el corazón. Cuando yo predico desde mi conocimiento intelectual de la mente, llego a la mente de la otra persona. Pero cuando yo predico del corazón, voy a llegar al corazón. Es a donde ahí tiene que llegar Jesús. Para eso voy a necesitar tener autoridad espiritual. La autoridad es delegada, es la que tengo que recibir. Por eso el primer punto que Dios le va a dar a estos que Él llama obreros a una gran cosecha, que espero que te anote y digas, yo soy ese obrero para la gran cosecha. Jesús ve la necesidad de la gente y les da autoridad espiritual. Y claro, esto me hace acordar en el capítulo 9 de Marcos, encontramos que Jesús baja del monte de la transfiguración y encuentra una escena que a él no le gustó mucho. Encuentra a 9 de sus discípulos, porque los otros 3 habían subido con él al monte, discutiendo con los religiosos, pero la obra de Dios sin terminar. Había un padre, había traído un muchacho, el cual tenía un espíritu malo, lo quería matar, al fuego, al agua, y el padre declara y dice, le traje esto a tus discípulos, pero no pudieron echarlo fuera. Autoridad espiritual para echar fuera y para poder predicar el reino de los cielos. No es engancharse en discusiones religiosas, no es transmitir discusiones, sino es simplemente, mira, vos orás por mí y después déjame, yo voy a orar por vos. Y el Dios de los cielos va a contestar. Tomar esa autoridad que Dios te da. Jesús vio la necesidad de la gente y dio autoridad. Claro, me hace acordar un relato que siempre cuento, que una vez nos sucedió en casa. Éramos más chicos, estábamos saliendo de un culto, de una reunión muy tarde, era nuestra tercera reunión del domingo, llegamos a casa y ahí muy cansado me acosté en el sillón, me relajé y lo primero que hice fue sacarme los zapatos. No sé cuántos son de los que hacen eso. Y ahí era un día de calor y claro, teníamos nuestros 3 hijos, que eran chicos, Tomás y Benja, mis 2 hijos varones en su pieza, Caterina sola en la otra pieza, la más chiquita, Caterina, con unos rulos hermosos que tenía. Y me acuerdo de que los varones, Tomás y Benjamín, habían puesto un cartel grandote en la puerta de su pieza que decía, prohibido entrar a las mujeres. Violas, porque la única mujer que no querían que entre en la casa era su hermana más chiquita, porque la otra mujer grande de la casa, que es la mamá, tenía que entrar a arreglar ese lío de pieza que tenía. Claro, pero Caterina queriendo entrar y le cerraron la puerta. Y se escuchó el llanto. ¡Papá! No me dejan jugar con ellos. Los varones, los hermanos de ella. Y claro, yo en esa inconsciencia, distraído por el noticiero, no sé qué estaba mirando, le dije, toma el zapato. Le di mi zapato, el que me había sacado. Y le dije, entra adentro y deciles que tienen que dejarte entrar y jugar con vos. Porque se lo digo yo, que soy el papá. Así que ella agarró el zapato, un carácter, eso lo sacó de la madre, y fue hasta la pieza, abrió la
puerta y se escuchó el grito: ¡es el zapato de papá! Y se escuchó un par de golpes. ¡Pum! ¡Paf! ¡Puf! No sé por dónde habrá pegado. Y volvió con una cara de satisfacción y dijo: gracias, papá. Y dejó el zapato. Ya está, misión cumplida. Esto no solamente que es risueño por lo que sucedió, sino porque esto continuó las noches que veníamos y no la dejaban jugar, a que no adivinan qué iba a agarrar: el zapato de los papás. ¿Te acordás el relato de los 70? Que cuando fueron, vinieron contentos, alegres, y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús ve la necesidad de la gente y lo primero que hace es darle autoridad espiritual para echar fuera espíritus malos a sus discípulos. Lo segundo que hay que recibir, y la tenés que recibir, lo segundo que hay que recibir es la unción para sanar enfermos. Claro, Jesús dice para sanar enfermedad y toda dolencia. Jesús estaba haciéndolo, pero hay algo que uno tiene que tener claro: el Evangelio es práctico. A veces con muy poca teología, a veces aún sin tener todo ese conocimiento, ese bagaje teológico que es necesario. No hago apología a no tenerlo. Ahí vamos a encontrar de que Jesús les va a dar esta autoridad. En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice una gran verdad. Es Lucas, que cuando empieza este libro, déjame ahí que lo busquemos juntos, si tenés tu Biblia, allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 dice: y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Creo que es muy importante el orden: a hacer y luego enseñar. Eso es lo que vos y yo necesitamos: hacer y enseñar. Predicar el Evangelio sin temor, orando por los enfermos. Yo te animo, te aliento a que ores por los enfermos. El Señor te va a respaldar. Yo no sé, pastor, si se va a sanar, ¿qué hago? No es tu problema. Vos y yo tenemos algo que hemos recibido para llevar adelante esta gran cosecha. ¿Sabés qué es? Es la misión de predicar el Evangelio, pero orando por los enfermos, por toda dolencia. Hoy nos toca de manera no presencial, a lo mejor van cambiando los protocolos, pero como sea, por Zoom, por WhatsApp, una prenda, oraremos y soltaremos la palabra y seguramente veremos el poder de Dios. Cuando nosotros nos convertimos allá en Chipolete y Río Negro, recuerdo que mi familia, allá yendo nuestros primeros días a la iglesia, tuvimos un inconveniente. En nuestra chacra, aunque nuestro primer comercio siempre fue la pera y la manzana, a mi papá siempre le encantó tener chanchos. Teníamos una chancha, era un animal híbrido, toda blanca. Me acuerdo que es la nariz de su hocico rosa y la punta de las orejas rosa. Era una chancha, una madre tan buena, daba como 14 a 16 chanchitos. Para los que saben, eso es mucho. Y me acuerdo de que en esos días, claro, ella la criamos como una mascota, se llamaba Renata. Quiero decirte que ella muchas veces hasta entraba en la cocina de nuestra casa. Había que sacarla cual perro, como una mascota de la casa. Esa vez fue a ser servida por un barraco. El barraco es el macho que tiene características genéticas importantes para tener una buena cría. Y claro, la lastimó, produjo una hernia. Eso hizo que mientras iba durando y avanzando esa preñez y ese tener chanchitos, se le fue creciendo como un globo de cumpleaños en un costado. Y claro, eso iba perjudicando, hasta que un día no dio más. Ya estaba cerca de tener los chanchitos y mi papá la llevó al veterinario. En realidad el veterinario vino a la chacra y le dijo: mirá, Raúl, vamos a tener que hacer una cesárea, no va a poder tener los chanchitos, no va a poder en estas. Así que cuando hacemos la cesárea para que tengan los chanchitos, ahí también la opero para curar la hernia que tiene. Claro, así que lo que quedamos es esperando las lunas que se cuentan para tener los chanchos. Sin embargo, un día no dio más. Renata se acostó, ¿cuán larga era? Unos 600 kilos de un animal que se quedó en el piso, no daba más. En ese congoja, con esa tristeza, llamamos ¿a quién? Al pastor. En ese entonces Rubén Daconte, el que ahora es mi cuñado, también primo de Gustavo.
ahí él va a venir. Me acuerdo que él llegó a casa y para nosotros fue toda una experiencia. Yo no sé realmente si él sabía que Renata no era ni una prima mía, ni una hija de mi papá, que era una chancha, pero cuando llegó nos dijo, Dios nos dio autoridad sobre la creación. Vamos a orar por un milagro y Dios va a sanar a Renata. Entonces me acuerdo de que pusimos toda la mano, la familia, claro, habían 600 kilos de un animal para orar, le pusimos todas las manos y yo empecé a orar. Ya ahí en mis primeros días, por ahí hago mal en enseñártelo, con un ojo oraba y con el otro espiaba. ¿Cómo se hace esto? Vos tenés que cerrar el ojo, que está el pastor, y con el otro yo estaba espiando. Por ningún motivo me iba a perder un milagro si Dios lo hacía. Sabés que el pastor empezó a orar y con mis propios ojos pude ver que alguien, como si hubiera pinchado con un alfiler el globo, la hernia del tamaño de un globo, no exagero, se empezó a desinflar, a desinflar, a desinflar, hasta que por momentos dejó de estar. No solo la chancha se puso de pie, sino que a las pocas noches tuvo esos 16 chanchitos. ¿Sabés? Ahí estaba mi papá, siempre lo programaba para Navidad, así que días previo a la Navidad, el pastor y su familia vinieron a casa y por agradecimiento nos comimos un lechón. Mi papá hacía unos lechones extraordinarios. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios, tenés que recibir la unción para sanar enfermos. Y si tenés alguno cerca ahí mirando esta prédica, decile al que está a tu lado, si Dios sanó a una chancha, también te puede sanar a vos. Y si Dios te dio autoridad espiritual, toma el zapato de tu papá y decirle, diablo, no tenés lugar ni parte. Jesús miró la multitud, vio la necesidad. Necesitaban pastor. Claro, Él estaba pastoreando. Jesús es el príncipe de los pastores. Ahí la iglesia tiene sus pastores. El trabajo de pastoreo hay que distribuirlo. Por eso hay que recibir autoridad para echar fuera espíritus malos. También hay que recibir la unción para sanar enfermos. Pero déjame terminar diciéndote que también hay que recibir instrucciones de parte de Dios y de parte de los pastores. Las instrucciones van a ser muy necesarias. El conocimiento a veces no es el problema, sino aplicar lo que uno va aprendiendo en este proceso de suplir la necesidad de la gente. El conocimiento se lo llama logo, pero cuando lo aplicamos y se experimenta, es cuando más se fija y no se olvida. Eso es el rema, es que yo ya lo viví, porque yo viví el Evangelio. No es conocer algo teológico, es conocer a una persona. Es como ese oncólogo experto en Argentina que cuando recibió al paciente le dijo: el problema que usted está teniendo un cáncer en los pulmones porque usted fue un fumador toda la vida. Pero el paciente le dio mucha controversia saber que el que se lo decía, el experto en oncología, lo único que tenía era en su bolsillo un paquete de cigarrillos. Entonces él preguntó y se hizo la pregunta: ¿cómo? ¿No sabe que eso produce cáncer? ¿Por qué lo hace? Será muy inteligente, pero no es sabio. Y podrá tener conocimientos facultativos, pero no es sabio. Vuelvo a repetir, no hago apología a la ignorancia. Lo que sí te hago es resaltar que Dios necesita hombres, mujeres con sabiduría que puedan aplicar esas instrucciones que Dios nos da. El Evangelio será aplicar lo que aprendemos. Porque cuando uno se trata de discipular, hay una gran verdad. De lejos impresionamos, más en estos días en las redes. Pero el discipulado se necesitará estar cerca para afectar. Yo afecto a alguien cuando estoy cerca. La persona lo puede ver, la persona ve el cambio. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Jesús vio la necesidad de la gente y llamó a 12 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, espíritus malos. Le dio la unción para poder orar por los enfermos. Y tercero, le dio instrucciones. Yo quiero animarte a que vos ahora mismo hagas una oración conmigo y te comprometas a decirle: Jesús, yo también voy a tener la necesidad, voy a ver la necesidad de la gente, que es que sean pastoreados.
y te sirve un obrero en la mies, acá estoy yo, Señor, yo lo voy a hacer. Mirá, es cuando Jesús llama a los que algunos pondrá como excusa, estoy cansado, pastor, usted no sabe lo que a mí todo el tiempo estoy tan ocupado. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Pero luego dice, llevad mi yugo y mi carga, porque ligero es. Es un intercambio de cargas. Yo le entrego todas mis cargas a Él y Él me da su carga. Yo le doy mis cargas. Mira, es buen negocio, yo te lo animo. Entregale matrimonio, tus hijos, tu esposo, tu esposa, la economía, una enfermedad. Señor, yo esto no lo puedo manejar, te lo entrego, entregale esa carga. Y el Señor te dice, muy bien, yo me ocupo de eso, de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia, pero vos llevás mi carga, que es ligera. ¿Cuál es la carga que tiene el Señor, pastor? La necesidad de la gente. Y la necesidad de la gente es que sean pastoreados. Yo quiero que hagamos una oración. Para que nada te distraiga, cierra tus ojos por un instante y decirle, Señor Jesús, en esta hora yo me comprometo a ser ese obrero para ir a cosechar la gran cosecha. Señor, tengo un espíritu para recibir ahora autoridad espiritual sobre espíritus malos y predicar tu palabra. Recibo ahora en el nombre de Jesús. Recibo la unción ahora para orar por los enfermos, soltar palabras de sanidad y el milagro sea una señal que Jesucristo es el Señor y el que salva las vidas. Y estoy dispuesto a recibir instrucciones para poder llevar adelante un discipulado, poder llevar una vida cristiana que se aplique y que muestre con el ejemplo lo que Dios puede hacer. Yo lo hago todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que esta palabra pueda producir el levantar obreros para una gran cosecha que se viene, un avivamiento, una cosecha que se viene. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La necesidad de la gente era ser pastoreada. Lo vio Jesús. Y vos y yo tenemos que ser esos obreros que Dios está necesitando. Iglesia, Dios te bendiga. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.